Marido dijo a la esposa: quiero el divorcio, ya no me sirves, estás vieja, pero días después, la vida le dio una lección. Marcela Ramírez de Salazar tenía 48 años, una melena castaña que caía sobre sus hombros como hilos de nostalgia, y una mirada que alguna vez fue chispeante, pero que ahora se había vuelto opaca. Vivía en una casa de 2 plantas en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Desde afuera, su vida parecía envidiable, esposa de un empresario exitoso, madre de 2 hijos ya adultos que estudiaban en el extranjero, organizadora de eventos de caridad y símbolo de elegancia entre las damas de sociedad. Era, en apariencia, una mujer afortunada. Pero por dentro, Marcela estaba rota. Víctor Salazar, su esposo desde hacía 22 años, era un hombre de negocios implacable. Alto, de porte dominante y sonrisa de político, sabía ocultar muy bien su crueldad tras una fachada de caballero. En casa, sin embargo, era un dictador. Todo tenía que girar en torno a él, sus gustos, sus tiempos, sus caprichos. Y Marcela, poco a poco, había dejado de ser ella misma para convertirse en una sombra obediente. Esa noche, la cena estaba servida. Pechugas de pollo con arroz al vapor, una receta que Marcela solía preparar cuando los niños aún vivían en casa. Ella vestía una bata sencilla de satén azul y llevaba el cabello recogido con una pinza. Se veía cansada. Aún así, colocó los platos con delicadeza sobre la mesa de mármol blanco. Víctor bajó las escaleras revisando su celular. Vestía camisa de lino, reloj de marca, perfume caro. Ni siquiera levantó la vista cuando se sentó. ¿Otra vez pollo?, preguntó con desdén, sin siquiera probarlo. Ya no cocinas como antes, Marcela. Antes te esmerabas más, te estás dejando. Ella tragó saliva. Estoy cansada, Víctor, trabajo todo el día en casa. Él dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Excusas. Para eso estás aquí. Para servirme. No trabajas, Marcela. No sabes lo que es cargar con una empresa, empleados, responsabilidades. Tú, solo existes. Marcela bajó la mirada. El arroz sabía a cenizas en su boca. Doña Eloísa, la madre de Víctor, había sido otra presencia constante en su vida, como una sombra que se colaba por las rendijas. Desde el principio, había hecho sentir a Marcela que no era suficiente para su hijo. Mi Víctor merece una mujer joven, viva, ambiciosa. No alguien como tú, tan normal, solía decirle con una sonrisa venenosa. Marcela había aprendido a callar, a fingir que esas palabras no dolían, a pintar su rostro cada mañana para ocultar las grietas. Pero el maquillaje no cubría el alma. Aquella noche, tras la cena, subió al dormitorio mientras Víctor se quedaba viendo las noticias. Se sentó frente al espejo, se quitó los pendientes y se miró. ¿Quién era esa mujer con ojeras y los labios resecos? ¿En qué momento había desaparecido la Marcela que amaba la poesía, que tocaba piano, que soñaba con publicar un libro? La rutina la había engullido. Su existencia estaba marcada por el sí, mi amor, lo que tú digas, como tú prefieras. Afuera, la ciudad respiraba con luces y motores. Dentro de esa casa, el aire pesaba. En la universidad, Lucia, su sobrina de 21 años, preparaba una ponencia sobre escritoras mexicanas olvidadas. Vivía con los Salazar desde que sus padres murieron en un accidente. Había crecido admirando a su tía Marcela como una especie de hada triste, elegante pero triste. Y ahora que se hacía adulta, empezaba a notar las grietas de esa relación. Tía, ¿por qué nunca sales con tus amigas?, le preguntó una tarde. Porque Víctor dice que ya no es tiempo para eso. ¿Y qué quieres tú? Marcela la miró, desconcertada. No lo sé, respondió. Hace mucho que no me hago esa pregunta. Víctor había comenzado a alejarse más. Salía temprano, regresaba tarde. Revisaba su celular con una sonrisa que no le dirigía a su esposa desde hacía años. Cuando estaba en casa, su humor era ácido. Si Marcela se arreglaba, la acusaba de querer llamar la atención de otros.
Si no lo hacía, la criticaba por descuidarse. Mírate, le dijo un día mientras desayunaban. Pareces una señora de 70. ¿Dónde quedó la mujer por la que me casé? La enterraste con tus palabras, pensó Marcela. Pero no lo dijo. La herida sangraba en silencio. Una noche, mientras lavaba los platos, escuchó risas apagadas desde la sala. Víctor hablaba por teléfono. Su tono era coqueto, ligero, desconocido para ella. Cuando entró, él guardó el celular rápidamente. ¿Quién era? No es tu asunto. ¿Vas a empezar con tus celos de vieja insegura? Las palabras cayeron como cuchillos. No soy insegura, dijo ella con voz débil. Solo, me siento invisible. Entonces ve al psicólogo, respondió él sin mirarla. A mí no me vengas con tus dramas. Esa noche, Marcela se encerró en el baño. Se desnudó frente al espejo, miró su cuerpo con tristeza. Las estrías en su abdomen, las arrugas en su cuello, las canas que insistían en brotar. Tocó su piel, no con deseo, sino con nostalgia. Había dado 2 hijos. Había sostenido una casa, una familia. ¿Y ahora? ¿Ahora solo valía si seguía pareciendo joven? Lloró en silencio, como tantas veces antes. Y se preguntó si era así como terminaban las historias de amor, en desdén y rutina. Al día siguiente, Lucia le dejó una nota en el desayuno. Tía, hoy en clase hablamos de mujeres que se olvidaron a sí mismas. Tú no estás olvidada. Yo te veo. Siempre te veo. Marcela guardó esa nota en su bolso, como un amuleto. Durante una reunión familiar, doña Eloísa aprovechó para humillarla en público. Víctor, deberías pensar en tener otra mujer a tu lado. Mira a Marcela, ya ni se pinta los labios. Marcela sonrió con falsa cortesía, pero por dentro, algo se quebró. Después, Lucia la abrazó en la cocina. Tía, no lo mereces. Ni a él, ni a ella. Marcela soltó una lágrima que llevaba años esperando salir. A veces me pregunto, ¿cuándo dejé de ser yo? El día que decidiste amar a alguien que no sabía amarte. Y así terminaba cada día, con un suspiro, con la esperanza muerta, con la ilusión dormida. Pero el destino estaba por despertar a la fiera que dormía bajo la piel. Marcela aún no lo sabía, pero su historia apenas comenzaba. La noche se deslizaba como una serpiente silenciosa sobre la ciudad. Las luces de los rascacielos brillaban a lo lejos como estrellas artificiales, pero dentro de la casa de los Salazar, todo era frío. La cama matrimonial, enorme, de sábanas blancas y cojines de plumas, era más territorio de guerra que lugar de descanso. Marcela fingía dormir. Había escuchado el sonido inconfundible del teléfono de Víctor vibrando a las 11:16 de la noche. Él, creyendo que ella ya dormía, se levantó con sigilo, tomó el celular y salió al balcón. Desde la cama, con el corazón encogido y la garganta seca, Marcela sintió el peso de la duda posarse sobre su pecho. Escuchó risas. Una risa suave, coqueta, que no era para ella. No desde hacía años. Sí, mi reina, tú sí sabes cómo hacerme olvidar el estrés, susurró Víctor desde el otro lado del cristal. Mañana te veo, ¿sí? No aguanto las ganas de tenerte encima otra vez. Marcela sintió un frío recorrerle la espalda. No lloró. Ni siquiera se movió. Permaneció ahí, en silencio, mirando el techo, preguntándose en qué momento todo había cambiado, o si en realidad todo había sido una farsa desde el inicio. Al volver al cuarto, Víctor ni siquiera se molestó en disimular. Se acostó de espaldas, dio media vuelta y se sumió en su propio mundo. Ella giró hacia el otro lado. Y en la oscuridad, 2 lágrimas cayeron. Una por la traición. Otra por la vergüenza de seguir fingiendo. Al día siguiente, mientras desayunaban, Marcela hizo lo impensable, preguntó. ¿Quién te llamó anoche tan tarde? Víctor, que sorbía su café mientras revisaba el celular, ni siquiera alzó la vista. No es tu asunto. ¿Vas a empezar con tus celos de vieja insegura? Marcela parpadeó. No solo la estaba engañando.
También la estaba deshumanizando. No soy insegura, Víctor. Solo estoy cansada de fingir que no pasa nada. Él soltó una carcajada seca. No tienes idea de lo que pasa. Estás paranoica. Y eso es patético. La palabra patética la acompañó todo el día. Mientras lavaba los platos. Mientras recogía la ropa. Mientras caminaba por la casa en silencio. ¿Eso era ahora? ¿Una mujer patética? ¿Una sombra? En la tarde, Lucia llegó de la universidad. Su mochila colgaba del hombro y traía los labios pintados de un rojo valiente, como quien no teme ser vista. Tía, ¿todo bien? Marcela sonrió. Una sonrisa falsa, de esas que uno aprende a perfeccionar cuando ya no queda otra. Sí, claro. Pero Lucia no era tonta. Desde niña había tenido un vínculo especial con su tía. La admiraba. La veía como un ejemplo de dignidad. Pero últimamente, la veía apagada, como una flor marchita que nadie riega. ¿Qué te hizo ese imbécil esta vez? No digas eso, susurró Marcela. Pero es lo que es. Lucia se sentó junto a ella en el sofá. Tía, tienes derecho a ser feliz. A ser amada. A vivir, no a sobrevivir. Marcela desvió la mirada. Pero por dentro, esas palabras empezaban a abrir una grieta en la pared de resignación. Esa noche, Lucia decidió vigilar. Con la excusa de buscar un cuaderno en la sala, se escondió tras las cortinas cuando vio a su tío bajar las escaleras con una camisa nueva y un frasco de perfume caro. ¿Saldrás?, preguntó Marcela desde la puerta. Tengo una junta. Cosa que tú no entenderías, respondió él con desdén. ¿A las 10 de la noche? No empieces. Salió dando un portazo. Lucia sacó su celular. Abrió la cámara. Y comenzó a seguirlo. Desde el auto, Víctor hablaba con alguien por altavoz. Lucia, en su propio vehículo, lo seguía a una distancia prudente. Su corazón latía a 1000. Sentía que estaba cruzando una línea, pero por su tía, por ella, lo haría todo. Lo vio estacionarse frente a un hotel boutique. De esos discretos, elegantes, diseñados para encuentros clandestinos. 5 minutos después, una mujer joven, de vestido rojo y piernas largas, apareció. Cabello suelto, labios brillantes. Camila. Lucia grabó todo. Desde que ella llegó, hasta que se besaron y entraron al hotel. Maldito, susurró, con los ojos llenos de rabia. Marcela, mientras tanto, caminaba por la casa como un fantasma. Tocó el piano, ese que no usaba desde que sus hijos se fueron a estudiar. Pulsó una nota, luego otra. Pero las melodías no salían. Solo ruido. Fue entonces cuando vio su reflejo en el ventanal. Y se preguntó, ¿quién soy ahora? A las 2 de la madrugada, Lucia regresó. Encontró a su tía sentada en la cocina, con una taza de té ya frío. Tía, susurró, y le mostró el video sin decir una palabra. Marcela lo vio en silencio. No parpadeó. Ni siquiera reaccionó al principio. Pero al ver cómo su marido tomaba a otra mujer de la cintura, cómo la besaba, cómo sonreía de una manera que ya no le pertenecía, el alma se le partió en dos. 22 años, Lucia, susurró. 22 años entregando todo. ¿Y esto soy para él? Lucia se arrodilló frente a ella. La abrazó. Y ambas lloraron. Esto no es el final, tía. Es el principio de algo nuevo. Vas a salir de esta. Yo te lo juro. Marcela la miró. Por primera vez, no con tristeza, sino con fuego en los ojos. Necesito saber la verdad. Toda. No puedo seguir ciega. A la mañana siguiente, fingió normalidad. Preparó el desayuno. Sonrió. Le sirvió café a Víctor como siempre. Pero por dentro, algo en ella ya había cambiado. La noche en la ciudad tenía un olor espeso a pecado.
En algún rincón discreto de Polanco, donde las luces de los bares coqueteaban con los cuerpos jóvenes y las promesas rápidas, se encontraba Camila Soria, la mujer que desde las sombras iba tejiendo el desastre emocional de una familia entera. Camila no era simplemente bonita. No. Camila era peligrosa. A sus 27 años, era una mezcla exacta entre ambición y cinismo, con una belleza que sabía utilizar como arma. Labios carnosos, siempre pintados de rojo carmesí, una cintura estrecha que sabía contornear con vestidos que rozaban el escándalo, y unos ojos oscuros que no pedían, exigían. Era la asistente personal de Víctor Salazar desde hacía 9 meses. Lo había estudiado desde el primer día que entró a trabajar en su empresa. Supo que era un hombre de ego frágil, fácil de manipular con halagos y sediento de juventud. Lo vio discutir por teléfono con su esposa más de una vez. Supo que su matrimonio estaba roto. Y supo que podía entrar por las grietas. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Víctor, era que Camila no actuaba sola. Darío Mendoza era un hombre de sonrisa turbia, de esos que huelen a peligro aunque se vistan de seda. Era 5 años mayor que Camila y su amante desde hacía casi una década. Juntos habían perfeccionado una técnica, elegir a hombres ricos, solitarios, vulnerables, y explotarlos emocional y financieramente hasta dejarlos vacíos. Camila y Darío no se amaban. Lo que los unía era algo más fuerte, el odio por el mundo que los había hecho pobres. Eran cómplices. Socios en la desgracia ajena. ¿Y ya te dijo que va a dejar a la esposa?, preguntó Darío una noche mientras contaban fajos de billetes en el departamento que compartían en secreto. Está cayendo. Cada vez me llama más. Me dice que me extraña, que me necesita, es cuestión de tiempo. Ese idiota cree que soy el amor de su vida. Y tú lo eres, chiquita, hasta que nos transfiera todo a la cuenta, dijo Darío, besándole el cuello. Camila sonrió. Una sonrisa hueca, sin amor, sin ternura. Voy a destruirlo. Como todos los otros. Víctor, por su parte, había caído por completo. Nunca en su vida había sentido tanto poder sexual. Camila lo hacía sentirse joven, deseado, importante. Lo escuchaba con admiración fingida. Le decía que era el hombre más inteligente que había conocido. Le reía los chistes malos. Se dejaba tocar, pero sobre todo, lo dirigía como un titiritero con hilos invisibles. Deja a tu esposa, papi, le susurraba mientras se desabrochaba la blusa, conmigo vas a vivir de verdad. Y Víctor mordía el anzuelo. En la empresa, los rumores empezaron a correr. Algunos empleados sospechaban que Camila tenía un trato especial con el jefe. Las miradas, los almuerzos privados, las ausencias coordinadas. Pero nadie se atrevía a decir nada. Víctor se había vuelto más descuidado. Se ausentaba por largas horas. Regalaba objetos caros a Camila, alegando que eran incentivos laborales. Hasta había comenzado a desviar dinero de una cuenta compartida con Marcela. Y mientras tanto, en casa, su esposa comenzaba a resquebrajarse. Marcela ya no dormía. Se despertaba a medianoche sintiendo un vacío en el pecho. Revisaba las redes sociales buscando pistas, cualquier rastro. Había dejado de maquillarse. Ya no escuchaba música mientras cocinaba. Se movía por la casa como un fantasma. Pero lo que más le dolía era la indiferencia. Víctor ya no la miraba. No le hablaba. No le tocaba. Era como si hubiera dejado de existir. Un día, mientras limpiaba el estudio de Víctor, encontró una factura escondida entre papeles de trabajo, una reserva para un spa de lujo en Valle de Bravo. 2 personas. Fin de semana completo. A nombre de él. Marcela sintió que el corazón se le caía del pecho. Se encerró en el baño. Lloró tanto que se le entumecieron los labios. Golpeó la pared hasta que los nudillos se le enrojecieron. Gritó, pero el grito se ahogó en su garganta. Afuera, la casa seguía en silencio. En el departamento de Camila y Darío, la celebración continuaba. Ya casi lo tenemos. Si lo manipulo un poco más, va a poner la casa a mi nombre,
decía Camila, sirviendo champaña. ¿Y la esposa?, preguntó Darío con una ceja levantada. Ella es invisible para él. Es como si ya no existiera. Perfecto, sonrió él. Entonces el plan sigue. Pero lo que no sabían era que Lucia ya había empezado a atar cabos. Una noche, escuchó a su tío hablando con Camila desde la sala. El tono era íntimo, sensual. Víctor había olvidado cerrar la puerta. Lucia grabó un fragmento de la llamada. Luego investigó en redes sociales. Encontró una cuenta privada con el nombre KMS. La foto de perfil era borrosa, pero bastó con una historia publicada en un bar donde su tío también había estado, para confirmar lo que ya sospechaba. Eres una víbora, murmuró Lucia, viendo la imagen de Camila en su celular. Pero no vas a destruir a mi tía. Te lo juro. Marcela, mientras tanto, comenzó a escribir. Pequeños párrafos que no mostraba a nadie. Frases sueltas, me perdí amando. Soy la sombra de lo que fui. No tengo miedo de estar sola. Tengo miedo de seguir así. Lucia los encontró en una libreta. No dijo nada. Solo los leyó con el corazón en la mano. Y supo que su tía aún estaba viva, muy dentro, pidiendo salir. Esa semana, Víctor llevó a Camila a una cabaña escondida en Avándaro. Le compró una pulsera de diamantes. Le prometió divorciarse. Lo haré pronto. No soporto más esa casa. Esa mujer, entonces hazlo, dijo Camila, con voz seductora. Mándala al infierno y empieza una vida conmigo. Esa noche, mientras Camila dormía abrazada a Víctor, soñó que estaba frente a Marcela. Pero en el sueño, Marcela no lloraba. No suplicaba. Estaba de pie, con el rostro iluminado por una rabia ancestral. Y la miraba con una furia que quemaba. Camila se despertó sudando. Se levantó, fue al baño y se miró al espejo. No te preocupes, se dijo a sí misma, esa mujer está acabada. Pero algo, muy dentro de ella, tembló. El aire en la casa de los Salazar estaba estancado. Había un olor a ausencia, a desamor fermentado, a tiempo detenido. La brisa no se colaba por las ventanas, como si hasta el viento se negara a entrar a un hogar donde el cariño se había marchitado sin despedida. Marcela caminaba como un fantasma. Sus pasos eran lentos, su mirada vacía, su espalda encorvada por un peso invisible. No hablaba más de lo necesario. No reía. No soñaba. Había dejado de pintarse las uñas, de arreglarse el cabello, de ponerse perfume. Las blusas de seda y los tacones se quedaban colgados como testigos mudos de una mujer que ya no existía. Se levantaba todos los días a la misma hora, preparaba el desayuno, servía el café, y luego se perdía en la casa. No leía. No veía televisión. No salía a caminar. Solo, respiraba. Sobrevivía. Y Víctor no notaba nada. O tal vez sí lo notaba, pero no le importaba. Había un nuevo brillo en los ojos de él, pero no por ella. Era una luz artificial, nacida del deseo prohibido, de la pasión falsa que le provocaba a otra mujer. Marcela sabía. En lo más profundo, lo sabía. Aunque aún no tuviera pruebas, su intuición, esa que tantas veces había callado por amor, ahora gritaba dentro de ella como un animal enjaulado. Un martes gris, mientras limpiaba el vestidor, se le cayó una caja de recuerdos. Fotos, cartas, dibujos de sus hijos cuando eran pequeños. Se sentó en el suelo y empezó a ver las imágenes, su boda, las vacaciones en Acapulco, el primer cumpleaños de Santiago, la primera comunión de Mariana. Marcela abrazó las fotos contra su pecho y empezó a llorar. No eran lágrimas suaves. Eran sacudidas, sollozos salvajes, un grito silencioso que llevaba años contenido. ¿En qué me convertí?, susurró, como si alguien pudiera responderle. Lucia la encontró esa noche dormida en el sofá, abrazando un álbum. Tía, le dijo con dulzura mientras la tapaba con una manta. Esto no puede seguir así. Al día siguiente, Lucia entró al cuarto de servicio y buscó una vieja caja que recordaba haber visto años atrás.
Ahí encontró algo que le pareció un tesoro, un cuaderno de tapas duras, forrado con tela azul y bordado con hilos dorados. Lo abrió y encontró las palabras que su tía alguna vez escribió: la mujer que fui vive dentro de mí, golpeando las paredes de mi pecho para salir. Eran poemas. Pensamientos. Fragmentos de una Marcela desconocida, poderosa, vulnerable, auténtica. Una mujer con voz, con alma, con fuego. Lucia subió al cuarto y colocó el cuaderno sobre la cama de su tía, junto a una nota: tía, esto eras tú. Esto aún eres tú. No te has perdido. Solo te apagaron. Pero puedes volver a encenderte. Marcela lo leyó en la madrugada. Acarició las páginas como si fueran piel propia. Recordó esa época en la que escribía al amanecer, mientras sus hijos dormían y el mundo aún no la reclamaba. Esos textos los había guardado en silencio, pensando que no eran importantes, que nadie los leería, que su voz no valía. Pero ahora, eran un espejo. Y lo que veía, le dolía. Ese viernes, mientras preparaba la cena, Víctor llegó con una camisa nueva. Olía a otro perfume. Traía el cabello recién cortado y una sonrisa que no le pertenecía a ella. ¿Te arreglaste para alguien?, preguntó Marcela, apenas audible. No empieces con tus tonterías, respondió él, molesto. Salgo con clientes. Tú no lo entenderías. Claro que lo entiendo, dijo ella con un tono seco, que sorprendió hasta a ella misma. Solo quería ver si te acordabas de que hoy cumplimos 22 años de casados. Víctor la miró por 2 segundos. Luego, sin decir nada, tomó las llaves y se fue. Marcela se quedó de pie, con el delantal puesto, los platos servidos y el corazón hecho cenizas. Esa noche no cenó. No durmió. Escribió. Con las manos temblando, sacó el cuaderno del cajón y empezó a llenar página tras página con rabia, con tristeza, con verdad. Cada palabra era una lágrima. Cada párrafo, una herida abierta. Me callaron con flores. Me adormecieron con promesas. Me pusieron un anillo como mordaza. Fui esposa, madre, ama de casa, pero nunca fui yo. No estoy rota. Estoy cansada. No soy vieja. Estoy vacía. Cuando el sol empezó a colarse por la ventana, Marcela tenía las manos manchadas de tinta y el alma un poco menos herida. Pasaron los días. Marcela dejó de hablarle a Víctor. Solo lo miraba. Lo observaba con una mezcla de indiferencia y compasión. Él, por su parte, comenzaba a irritarse. ¿Ahora te volviste muda?, le gritó una tarde. Ella no respondió. Te hablo, Marcela. No soy invisible. Tú me hiciste invisible hace años. Ahora estoy devolviéndote el favor, dijo ella, sin levantar la voz. Víctor la miró, desconcertado. Había algo nuevo en ella. Algo que no entendía y que lo incomodaba. Un domingo por la mañana, Marcela decidió salir sola. Se vistió con un vestido que tenía guardado desde hace años. Se maquilló los labios con un tono coral. Caminó por el parque y se sentó en una banca bajo un árbol. Llevaba el cuaderno con ella. Allí, entre hojas secas y cantos de aves, escribió algo distinto. Soy dolor. Pero también soy semilla. Si me entierran, florezco. La noche era un telón cerrado sobre los tejados de la ciudad. El aire olía a traición. A derrota. A un ciclo que estaba por romperse con la violencia de una verdad largamente temida. Lucia no podía más con la impotencia. Había pasado las últimas semanas viendo cómo su tía Marcela se consumía en vida, con los ojos apagados, la piel pálida y las palabras secas como ramas rotas. Ya no era una mujer, era una ruina. Y mientras tanto, Víctor, su tío, su supuesto protector, brillaba cada vez que sonaba su celular, cada vez que se iba a trabajar, cada vez que regresaba oliendo a un perfume que no era de hogar. Esa noche, Lucia tomó una decisión. No fue impulsiva. Fue visceral. Fue urgente. Fue el acto de amor más feroz que pudo ofrecerle a la mujer que la había criado como una madre.
Escondida detrás de su auto, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, esperó. A las 20:47 horas, Víctor salió de la casa. Impecable, perfumado, con una camisa entallada que solía usar solo en ocasiones especiales. No se despidió de Marcela. No dijo a dónde iba. Simplemente se fue, como si el hogar no fuera más que un punto de paso, un espacio de servicio. Lucia lo siguió a distancia. Manejaba con las luces bajas, la mirada tensa, las manos sudorosas. Llevaba el celular preparado. Lo había cargado 3 veces ese día. Su plan no podía fallar. Después de 20 minutos, el auto de Víctor se detuvo frente a un hotel boutique en la zona de San Ángel. Un lugar discreto. Costoso. Usado por políticos, empresarios y amantes. Y entonces, la vio. Camila. Esa mujer de curvas marcadas y labios siempre rojos como advertencia. Bajó de un taxi con paso firme, sin prisa, sin temor. Se ajustó el escote frente al espejo del coche y caminó hacia la entrada. No hubo abrazos. No hubo nervios. Solo deseo frío y urgente. Como dos personas que ya se conocen demasiado. Víctor la tomó de la cintura. Camila le susurró algo al oído. Rieron. Y entraron al hotel. Lucia temblaba. Grabó. Cada movimiento. Cada gesto. Cada segundo. Ese video sería dinamita. Y ella estaba dispuesta a encender la mecha. Cuando volvió a casa, encontró a Marcela dormida en el sofá. Su rostro, iluminado por la lámpara tenue del rincón, parecía el de una estatua antigua, erosionada por el tiempo. Su piel estaba pálida, su expresión hundida, su cuerpo envuelto en una manta de soledad. Lucia se arrodilló junto a ella. Le acarició el cabello con ternura. Tía, susurró. Marcela despertó lentamente, como si saliera de un sueño muy profundo. ¿Qué pasa, Lucia? Tengo algo que necesitas ver. Sacó el celular. Abrió el video. Lo reprodujo. Marcela lo miró sin pestañear. Sin hacer un solo ruido. Hasta que llegó el beso. Ese beso entre su esposo y esa mujer. Ahí, algo se quebró. El rostro de Marcela se desfiguró. La boca tembló. Los ojos se inundaron. Y el corazón se deshizo. 22 años, susurró, con la voz hecha astillas. 22 años entregando todo, ¿y esto soy para él? No, tía. Esto es lo que él eligió. No lo que tú mereces. Marcela no dijo nada. Se puso de pie, con el cuerpo frágil pero con una nueva fuerza latente en los ojos. Ya no hay vuelta atrás. Esa noche, el silencio fue más cortante que nunca. Cuando Víctor volvió, cerca de la medianoche, encontró a Marcela esperándolo en la sala. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo ella, sentada, con el celular en la mano. ¿Qué haces despierta?, preguntó él, irritado. Esperándote. Necesitaba verte. A los ojos. Él se detuvo. Notó el celular. Supo. ¿Me seguiste? Te grabaron, dijo ella, mostrándole el video. Estás ahí. Desnudo. De alma y de vergüenza. Víctor palideció. ¿Qué vas a hacer con eso? Nada. No necesito exponer lo que ya apesta. Esto no es para vengarme. Es para liberarme. Víctor intentó hablar, pero Marcela se adelantó. Te amé con cada célula de mi cuerpo. Te cuidé, te esperé, te soporté. Pero ya no más. Esta casa no es un burdel, y yo no soy tu criada emocional. No me destrozaste, Víctor. Solo me empujaste hacia mí misma. Y subió las escaleras. Paso a paso. Con el alma rota, sí. Pero con el corazón latiendo fuerte por primera vez en años. En su habitación, Lucia lloraba en silencio. No por tristeza. Por orgullo. Su tía había comenzado a despertar. La casa estaba en silencio, pero el aire temblaba.
Era ese tipo de quietud que antecede a los terremotos, ese instante eterno en el que todo parece mantenerse en equilibrio solo para caer con mayor violencia. Marcela, sentada al borde de la cama, tenía los ojos rojos, no por haber llorado, eso ya lo había hecho hasta vaciarse, sino por la vigilia, por las noches sin dormir, por las palabras que nunca se atrevió a decir en voz alta. El video aún estaba en su teléfono. Lo había visto al menos 20 veces, como si necesitara convencerse de que era real. Que ese hombre que tomaba a otra mujer de la cintura, que le susurraba cosas al oído, era el mismo que dormía a su lado desde hacía 22 años. Y esa noche, no lo soportó más. Lo esperó. Víctor entró como siempre, sin prisa, sin culpa. Tiró las llaves sobre la mesa del recibidor y dejó el saco colgado de una silla. Al verla, suspiró con fastidio. ¿Otra vez con esa cara? Marcela lo miró. Tenemos que hablar. Él alzó las cejas, burlón. ¿Ahora qué hiciste? ¿Se te quemó la cena? No. Lo que se quemó fue mi dignidad, dijo ella con voz firme. La que tú incendiaste con cada mentira. Con cada beso que le diste a esa mujer. Con cada noche que pasaste fuera de esta casa, creyendo que yo no sabía. Víctor caminó hacia la sala. Se sirvió un trago. ¿Te volviste loca? ¿Me vas a hacer un drama a esta hora? No es un drama. Es una despedida. Él bebió de un solo trago. Se rió. ¿Ahora me vas a dejar tú a mí? No. No necesito dejarte. Porque tú ya lo hiciste hace mucho tiempo. Él dejó el vaso sobre la mesa con fuerza. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que me arrepienta? ¿Que me arrodille? No lo voy a hacer, Marcela. Porque ya no me sirves. Estás vieja. Estás seca. Estás acabada. Las palabras salieron como cuchillos. Cada una cortó una parte distinta de su alma. ¿Perdón? Susurró ella, con la garganta cerrada. Sí, escúchalo bien. Ya no me sirves. No me provocas. No me motivas. No me haces sentir vivo. Necesito una mujer que me inspire, que me rete, que me dé ganas de llegar a casa. No una sombra como tú. Marcela no dijo nada. Lo miró. Lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. Y por fin lo vio como realmente era, no un hombre poderoso, no un marido ejemplar, sino un cobarde, un infeliz, un egoísta. Sus piernas temblaron. Sintió como el mundo se le venía abajo. Pero no cayó. No frente a él. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un divorcio? Sí. Quiero el divorcio. Ya hablé con un abogado. Todo está listo. Solo falta tu firma. ¿Y Camila? ¿Es por ella? Camila es solo el principio. Con ella me siento joven. Me siento hombre. Marcela no pudo evitarlo. Las lágrimas le brotaron. Se llevó una mano a la boca para contener el grito. No por él, sino por sí misma. Por todo lo que se había callado, por lo que había aguantado, por los años que se le fueron entre silencios y renuncias. Se dejó caer de rodillas. No por debilidad. Por dolor. Por rabia. Por agotamiento. 22 años, Víctor. 22 años siendo tu esposa, la madre de tus hijos, la mujer que se partía el alma por darte todo. ¿Y esto es lo que recibo? Yo no te pedí nada. Fuiste tú la que decidió entregarse. Porque te amaba. Pues eso se acabó. Silencio. Marcela se levantó lentamente. Su cara estaba empapada, pero sus ojos ya no suplicaban. Ahora ardían. Tienes razón, dijo. Estoy vieja. Estoy cansada. Estoy vacía. Pero también estoy despertando. ¿Despertando? Sí. Y cuando despierte del todo, tú vas a lamentarlo. No porque me pierdas, sino porque te vas a dar cuenta de que nunca supiste lo que tenías. Esa noche, Víctor durmió en el cuarto de huéspedes.
Marcela se quedó en la cama matrimonial. Abrazó el cuaderno que Lucia le había devuelto. No escribió. No leyó. Solo se permitió existir. Sentir. Sentir el fin. Pero también el principio. Al día siguiente, Lucia la encontró en la cocina, con los ojos hinchados pero la espalda recta. «Tía, ¿estás bien?» «No. Pero estaré». Y se abrazaron. Lloraron. Juntas. La casa entera parecía haberse vestido de luto. Las cortinas permanecían cerradas, los relojes avanzaban en cámara lenta y el aire estaba tan denso que hasta respirar dolía. Marcela, tras el golpe devastador de la humillación, no caminaba, se arrastraba por los días. Había algo en su cuerpo que se había apagado. Como si la sangre hubiera decidido retirarse, como si cada célula de su ser se hubiera rendido al abandono. No comía. No dormía. No hablaba. Permanecía sentada durante horas en el mismo rincón del sofá, con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. El mundo podía acabarse afuera, y ella ni siquiera pestañearía. Víctor ya no dormía en casa. Se había ido. Sin despedida. Sin mirar atrás. Y con él se llevó 20 años de historia, sueños, sacrificios, amor y dignidad. Camila se convirtió en su presente, mientras Marcela era arrojada al olvido, como una hoja vieja que ya no servía para escribir. El divorcio estaba en proceso. Y ella no tenía fuerzas para pelear nada. Lucia la observaba desde la puerta con impotencia. Día tras día le llevaba té, le suplicaba que comiera un poco, que caminara, que saliera al jardín, pero nada. Era como hablarle a una estatua, una hecha de piel y lágrimas secas. «Tía, por favor», le decía con la voz rota. «No te dejes morir. No así. No por él». Pero Marcela no reaccionaba. Hasta que una noche, al borde del colapso, Lucia se arrodilló frente a ella. Con las manos temblorosas, colocó en su regazo aquel cuaderno azul de tapas bordadas. «Tía, escribe. Hazlo por mí. Hazlo por ti. Sácalo. No importa si es con rabia, con dolor, con miedo. Pero escríbelo. Porque si no lo haces, te vas a romper por completo». Lentamente, como si despertara de un trance, Marcela bajó la mirada. Sus dedos tocaron la tela del cuaderno. Temblaron. Lo abrió. Y allí estaban, las palabras que alguna vez había escrito en otra vida. La mujer que fue. La que amó escribir. La que tenía una voz. Esa noche, después de meses sin tocar una pluma, Marcela escribió: «Hoy me siento como un árbol en invierno, desnuda, helada, inmóvil. Pero sé que bajo esta corteza reseca, aún late la semilla». Escribió durante horas. No poesía. No prosa. No literatura. Solo verdad. Cruda. Sin filtros. Me dejó por ser vieja. Por no provocarle fuego. Pero no fui yo la que se apagó, fue él, que nunca supo ver la llama que guardaba. Las lágrimas caían sobre las páginas, pero no interrumpían la escritura. Eran parte de ella. Parte del proceso. Los días siguientes fueron iguales. Silenciosos, sí. Pero con una diferencia, ahora Marcela escribía. Se quedaba horas frente a la ventana, con el cuaderno sobre las piernas. A veces lloraba mientras lo hacía. A veces simplemente se quedaba mirando sus propias palabras. Un día escribió: «El amor que más duele no es el que se va. Es el que se queda en forma de cicatriz». Y luego, a veces, la muerte no llega con una enfermedad. A veces llega en forma de abandono. Lucia, desde la puerta, la observaba. No interrumpía. Solo estaba presente. Sabía que no podía salvarla, pero podía acompañarla en su naufragio. Y Marcela, sin darse cuenta, poco a poco, palabra a palabra, empezaba a nadar de regreso a la orilla. Una tarde, mientras reescribía uno de sus textos en limpio, se detuvo. Recordó una escena, ella con 30 años, sus hijos pequeños, Víctor acariciándole el cabello.
Recordó el día que él le regaló aquel anillo, prometiéndole que siempre la protegería. Y entonces escribió: no quiero ser protegida. Quiero ser libre. En uno de esos días, el abogado le entregó los papeles del divorcio. Marcela los firmó sin temblar, sin lágrimas, con la misma calma con la que se cierran los ojos de un muerto. Pero algo más sucedía dentro de ella. Algo nuevo. Algo que ya no era tristeza, sino fuerza. Lucia lo notó. Una noche, Marcela cenó una pequeña porción de arroz. Al día siguiente, caminó hasta el jardín. A la semana, se duchó con agua caliente y se perfumó con lavanda. No era recuperación. Era resurrección. Y lo más bello de todo, venía de adentro. No de una promesa. No de una palabra ajena. Venía de su propia voz escrita. Un domingo al amanecer, Lucia entró a su habitación. La encontró de pie frente al espejo, con una blusa blanca y los labios pintados en tono suave. «Tía». Marcela sonrió. Una sonrisa apenas visible, pero real. «No me he curado», dijo. «Pero ya no estoy en el suelo». Y al decirlo, supo que era verdad. El amanecer llegó lento, tibio, casi tímido. Como si el sol supiera que la casa de Marcela había sido un mausoleo de llanto, de ruinas emocionales, de noches interminables que olían a abandono. Pero ese día, algo había cambiado. En una pequeña habitación del segundo piso, entre sábanas aún tristes y libros desordenados, una mujer se estaba recomponiendo palabra por palabra. Marcela ya no escribía por necesidad. Escribía por vida. Cada línea que salía de su pluma era una hebra nueva que tejía una versión distinta de ella. Una Marcela que no se disculpaba por su tristeza. Una Marcela que no buscaba validación en los ojos de nadie. Una Marcela que, por fin, se estaba mirando a sí misma. No lo sabía aún, pero su historia estaba a punto de reventar las paredes de esa casa. Todo comenzó con un gesto de amor. Una tarde, mientras ordenaba la habitación, Lucia encontró en el escritorio una hoja suelta con un texto que le erizó la piel. Era una carta. Pero no para Víctor. Era para sí misma. Un grito mudo, una cicatriz hecha poema, me dijeron que el silencio era virtud. Que una mujer buena no grita, no exige, no rompe. Me tragué las palabras. Me tragué las lágrimas. Me tragué a mí. Hoy me vomito. Y en el vómito me reconozco. Lucia lo leyó 10 veces. No pudo contener el impulso. Con el consentimiento tácito de su corazón y el instinto de quien sabe que algo poderoso debe compartirse, abrió una cuenta en redes sociales. La llamó @mujer renacida. Allí subió esa carta. Solo esa. Sin contexto. Sin nombre. Sin historia. A las pocas horas, la publicación fue compartida más de 1000 veces. A la mañana siguiente, ya era viral. Marcela no entendía qué pasaba. Lucia se acercó con la tableta en la mano. «Tía, tengo que confesarte algo». Marcela la miró con curiosidad. Lucia respiró hondo. «Publiqué uno de tus textos. No puse tu nombre. Solo quise que el mundo leyera lo que tú escribes. Lo que tú eres. Y, mira». Le mostró la pantalla. Miles de comentarios. Cientos de mensajes directos. Mujeres de todas las edades diciendo: soy esa mujer. Gracias por ponerle palabras a lo que yo nunca pude decir. Eres mi voz. No te calles. Esto me salvó. Marcela se llevó una mano a la boca. No podía creerlo. ¿Eso era ella? ¿Sus palabras? ¿Su dolor? ¿Su verdad? ¿Yo escribí eso? Sí, tía. Y no solo lo escribiste. Lo viviste. Y ahora, estás sanando. Y sanando a otras también. Marcela lloró. Pero esta vez, no de tristeza. Lloró porque por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada. La cuenta explotó. En 3 días, tenía 100.000 seguidores. En una semana, 500.000.
Le pedían más textos, más pensamientos, más verdad. Y ella, tímidamente, comenzó a enviarle a Lucia fragmentos nuevos. No me busques en la mujer que era. Murió cuando tú dijiste que ya no servía. Ahora soy otra. Y no estoy para servirte. Estoy para servirme a mí. Esos textos se convirtieron en bandera, en fuego, en bálsamo. Los noticieros empezaron a hablar de esa misteriosa mujer renacida. Programas de radio leyeron sus frases al aire. En cafés y oficinas, mujeres recitaban sus líneas como si fueran oraciones. No sabían su nombre, pero conocían su alma. Una noche, Marcela le pidió a Lucia que cerrara la cuenta. Ya no puedo esconderme. Es mi voz. Es mi historia. Si el mundo quiere conocerme, que me conozca. Lucia no dijo nada. Solo sonrió. Orgullosa. Casi al borde del llanto. Así nació oficialmente Marcela Ramírez, la mujer renacida. El primer video con su rostro fue grabado en la sala de su casa. Ella, con una blusa blanca, el cabello recogido y la mirada tranquila, leyó uno de sus textos frente a la cámara: hoy no me levanté para gustarte. Me levanté para no olvidarme de mí. Fue suficiente. La grabación se hizo viral en menos de 24 horas. La prensa comenzó a buscarla. La invitaron a entrevistas, paneles, charlas. Ella, al principio, dudó. Se sentía aún frágil. Pero luego entendió que esa voz que había renacido no podía volver a encerrarse. Aceptó. Se presentó en un foro de mujeres en Tepoztlán. El auditorio estaba lleno. Más de 500 personas. Mujeres con historias, heridas, cicatrices. Cuando subió al escenario, la ovación fue tan larga que le temblaron las piernas. Tomó el micrófono. Respiró hondo. Me llamo Marcela. Y estoy viva. La tarde del lanzamiento amaneció distinta. No por el clima, que era gris como muchos en la capital, sino porque algo se sentía diferente en el aire, una vibración invisible, como si miles de mujeres estuvieran respirando al mismo ritmo que ella. Como si el corazón colectivo de todas las heridas estuviera por latir en alto. Marcela se levantó con el primer rayo de luz, no por ansiedad ni por nerviosismo, sino por una necesidad visceral de vivirlo todo. Frente al espejo, se vistió con un conjunto color vino, elegante, sobrio, pero con la fuerza de una reina que ha dejado el luto atrás. El cabello suelto, maquillaje natural, y en los labios un rojo suave. Lucia, desde la puerta, la miraba con ojos aguados. Tía, te ves hermosa. Marcela giró y sonrió. No solo con los labios, sino con el alma entera. Hoy no es por verme bonita, Lucia. Hoy es porque quiero recordar que sigo viva. La editorial había organizado un evento de presentación en una librería emblemática de Coyoacán. Esperaban público. Esperaban prensa. Pero nadie, ni siquiera los organizadores, imaginó lo que sucedería. Desde horas antes, la fila rodeaba la cuadra. Mujeres de todas las edades, madres con hijas, abuelas con bastones, chicas universitarias con el libro en la mano. Carteles hechos a mano decían: gracias, mujer renacida, yo también resucité, tus palabras me salvaron. Un grupo entonaba frases convertidas en canto, tomadas de sus textos: no soy ruina, soy cimiento nuevo. No quiero que me arregles, quiero que no me rompas. A mí no me faltó amor, me sobró silencio. Marcela llegó por la entrada trasera. Al ver la multitud desde el ventanal, se llevó la mano al pecho. No puedo, susurró. Si puedes, dijo Lucia, tomando su mano. Todo esto existe porque tú lo escribiste. Porque tú lo viviste. Pero yo no soy una escritora, no eras. Hoy sí lo eres. El evento comenzó con una ovación que duró más de 4 minutos. No hubo música, ni pantalla, ni espectáculo. Solo ella, de pie, frente a cientos de personas que la aplaudían como si acabaran de ver a una sobreviviente emerger de los escombros. Tomó el micrófono. Miró al público. Buscó una frase ensayada, pero la emoción la sobrepasó.
Yo no estoy aquí por talento. Estoy aquí por dolor. Estoy aquí porque me rompieron. Porque me dijeron que no valía. Porque me llamaron vieja, inútil, sombra. Y me lo creí. Pero después, escribí. Y en cada palabra, me recogí del suelo. Lloró. Lloraron muchas. Y ese llanto fue puro, necesario, colectivo. El libro, titulado Renacida, Cartas desde la herida, reunía poemas, textos y cartas. No tenía estructura académica. No tenía lenguaje técnico. Era crudo. Era real. Era humano. Era, simplemente, lo que tantas necesitaban leer. En menos de una semana, fue el libro más vendido del país. Se tradujo a varios idiomas. Fue reseñado en periódicos, mencionado por celebridades, debatido en universidades. Pero lo más importante, se convirtió en refugio. En los comentarios, mujeres contaban historias de abusos, de humillaciones, de silencios. Algunas lo leían en voz alta en grupos de apoyo. Otras lo subrayaban y lo dejaban en la mesa del comedor, como si fuera una bandera silenciosa. Una noche, Marcela recibió una carta. Escrita a mano. De una mujer de 73 años. Decía, me divorcié a los 68. Me dijeron que era una locura. Que ya estaba vieja para empezar de nuevo. Entonces leí tus palabras. Y entendí que no era tarde, solo estaba cansada. Gracias por encender la lámpara que me permitió salir de mi cueva. Marcela lloró con esa carta en el pecho. Las entrevistas llegaron. En una de ellas, el conductor le preguntó, ¿qué le dirías hoy a esa mujer que fuiste, la que se quedó de rodillas frente a su esposo, destruida? Ella respondió sin dudar, le diría, levántate. Él no te derrumbó. Solo te hizo ver cuán abajo te habías dejado caer por amor. Pero aún puedes subir. Aún puedes volar. ¿Y qué le dirías a él? Nada. El silencio es mi respuesta. Mi éxito es mi venganza. Una editorial internacional ofreció llevar su historia al cine. Se organizaron lecturas en plazas públicas. Universidades la invitaron a charlas. Y en cada lugar donde hablaba, no era solo ella la que se escuchaba. Era la voz de miles. Mujeres que habían sido silenciadas. Mujeres que ahora se nombraban. Mujeres que, gracias a una página, entendieron que no estaban solas. La caída no empezó con un trueno. No hubo un terremoto, ni un grito del destino que lo advirtiera. Fue silenciosa, cruel y lenta. Como el deterioro de un cuerpo enfermo que, por orgullo, se niega a aceptar que está muriendo. Víctor Salazar, aquel hombre que una vez caminó con la arrogancia de quien se cree eterno, se despertó una mañana sintiendo un vacío que no supo nombrar. Camila no estaba en la cama. Ni en el baño. Ni en la cocina del lujoso penthouse que había rentado para vivir su nueva vida. Tampoco respondía a los mensajes. Ni las llamadas. Ni las súplicas disfrazadas de orgullo. La noche anterior habían discutido. Camila había pedido acceso total a una cuenta bancaria compartida. Víctor se negó, por primera vez en meses. ¿No confías en mí?, le reclamó ella, con una lágrima perfectamente medida en la comisura del ojo. Confío, pero no soy estúpido, respondió él, con un tono que ella no había escuchado antes. Esa noche, Camila salió. Y nunca volvió. Pasaron los días. Los empleados de la empresa comenzaron a hacer preguntas. Uno de los proveedores más grandes había denunciado un retraso sospechoso. Un fondo desaparecido. Un movimiento bancario desde una cuenta que solo compartía con Camila. Víctor no quiso creerlo al principio. Pensó que era un error. Que ella volvería. Que había una explicación. Pero cuando su abogado le confirmó que la transferencia a una cuenta en Islas Caimán había sido autorizada desde su propia firma digital, que Camila, de alguna forma, había clonado, la realidad se hizo humo de dinamita. Camila había vaciado todo. No solo su cuenta, también su dignidad. Desesperado, buscó a Darío.
Lo había visto una vez, en una fiesta, y Camila le había dicho que era su primo. Pero cuando fue al departamento donde supuestamente vivía, lo encontró vacío. La vecina del 401 le dijo que habían salido con maletas hacía una semana. ¿Quién se va en silencio, después de llevarse todo?, le preguntó Víctor al abogado, con la voz hecha cenizas. Las personas que nunca estuvieron por ti, sino por lo tuyo, respondió el hombre, seco. En pocos días, la empresa cayó en crisis. Los empleados comenzaron a renunciar. Los socios lo presionaban. Una auditoría reveló fraudes internos, todos firmados por Camila, todos validados por él en su ceguera emocional. La prensa, implacable, se hizo eco del escándalo, ejecutivo de renombre estafado por su amante. El caso Salazar, poder, pasión y traición. El macho que cayó por amor y por codicia. Víctor evitaba salir. No respondía llamadas. Su madre, doña Eloísa, apenas pudo disimular la vergüenza. Siempre te advertí que esas mujeres jóvenes solo quieren tu dinero, le dijo con una frialdad glacial. Y tú me enseñaste a tratar como basura a quien sí me amó de verdad, escupió él, mirándola con un odio nuevo. Una tarde, desesperado, buscó en redes a Marcela. La encontró. Pero ya no era la mujer que él humilló. Era una figura pública. Fuerte. Bella. Admirada. Un símbolo nacional. La vio en entrevistas. Hablando con firmeza. Sonriendo con libertad. Llevando vestidos que resaltaban su poder, no su cuerpo. Y con cada palabra que ella pronunciaba, una espina se le clavaba más profundo. Recordó cuando le dijo, ya no me sirves, estás vieja. Y ahora, la veía más viva que nunca. Solo. Enfermo de gastritis, insomnio, culpa y ansiedad, Víctor caminaba como un alma errante por su departamento. Empezó a beber. Luego a beber más. Hasta que una madrugada, con el cuerpo tembloroso, rompió el espejo del baño con el puño. «Maldita sea. Maldita sea», gritó, mirando su reflejo fragmentado. Pero lo que más le dolía, era que no podía odiarla. A Camila sí. A Darío también. Pero a Marcela la había destruido con sus palabras. Y ahora ella era amada por un país entero. Y él, era un chisme de pasillo. Un nombre asociado al ridículo. Una noche, intentó llamarla. El número ya no existía. Mandó un correo. Ella nunca respondió. Entró a su página web. Allí leyó una frase que lo dejó sin aire: cuando una mujer deja de mendigar amor, comienza a conquistar el mundo. Cerró la computadora. Y por primera vez en años, lloró de verdad. La tarde se pintaba con tonos dorados, como si el sol supiera que estaba a punto de presenciar uno de esos momentos que no caben en palabras. En el centro cultural de la ciudad, el auditorio estaba lleno. Era el lanzamiento del segundo libro de Marcela Ramírez, No me fui, me encontré. Y esta vez, no había sorpresa. El mundo ya sabía quién era. Ya la amaba. El escenario tenía flores blancas. El público estaba expectante. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Lucia, era que entre los asistentes, camuflado en la última fila, estaba él. Víctor. Había llegado solo, sin anunciarse, sin escolta, sin más que el rostro demacrado de un hombre vencido. El traje que usaba antes con arrogancia ahora le colgaba de los hombros. Su mirada no tenía el brillo del orgullo, sino el de la culpa. Había leído su primer libro de principio a fin. Cada página fue un latigazo. Cada verso, una sentencia. Pero lo que más le había dolido, fue descubrir que ella ya no lo odiaba. Simplemente, ya no lo necesitaba. Y eso, para un hombre como él, era lo más insoportable. Marcela entró por detrás del escenario. Vestía un conjunto azul marino que realzaba su elegancia serena. Llevaba los labios pintados con decisión y una pulsera con una piedra lunar que Lucia le había regalado, símbolo de renacimiento. Se detuvo frente al espejo del camerino. Respiró hondo. Hoy cierro un ciclo, se dijo.
y lo hago por mí. El evento comenzó. La ovación fue inmediata. Marcela saludó con una sonrisa tranquila, como si el dolor de años atrás se hubiera convertido en brisa bajo sus pies. Tomó el micrófono con naturalidad. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo había dejado de hacerlo. Se detuvo, miró al público, y entonces lo vio. Víctor. Sentado. En la penumbra. Con la cabeza gacha. Con el alma hecha pedazos. Marcela no cambió su tono. No dudó. Continuó. Este libro no es una carta de rencor. Es una carta de liberación. No para quien me rompió, sino para la que se recogió del suelo. Yo. Marcela. El público aplaudió. Y en el silencio que siguió, Víctor se levantó. Caminó hacia el frente. Nadie lo detuvo. Nadie entendía. Solo Lucia, desde un costado, se quedó helada. Él subió los peldaños del escenario como un anciano cansado. Se arrodilló frente a Marcela. Perdóname, dijo, con la voz rota. Me equivoqué. Fui un cobarde. Fui un ciego. Perdí a la única mujer que valía. Te lo ruego, Marcela, regresa. El auditorio guardó un silencio sepulcral. Todos contuvieron el aliento. Marcela lo miró. No había odio. No había rabia. Había compasión. Había amor propio. Se agachó lentamente, sin tocarlo, y le dijo, tú no me perdiste cuando te fuiste. Me perdiste cuando pensaste que no valía nada. Víctor bajó la cabeza. Lloró. No como quien espera consuelo, sino como quien ya sabe que es tarde. Marcela tomó su libro. Se lo extendió. Aquí estoy. Completa. Entera. Y sin ti. Se giró, caminó hacia el centro del escenario y levantó la vista hacia su público. Aplausos. Lágrimas. Admiración. Víctor bajó del escenario como un hombre al que se le escapó la vida entre los dedos. Esa noche, Marcela escribió, me pidió volver. Pero no entendió que yo nunca me fui. Me quedé conmigo. Y eso es más que suficiente. La mañana del nuevo inicio no trajo trompetas, ni cámaras, ni multitudes. Trajo algo más poderoso, paz. Marcela se despertó con el canto de los pájaros, un sonido que antes ignoraba entre la rutina y el dolor. Se estiró sin prisa. Ya no tenía miedo de los espejos. Ya no revisaba el celular con ansiedad. Ya no esperaba a nadie. Desayunó fruta, pan de avena y té de jazmín, ese que Lucia le enseñó a amar. En su mesa, junto a su cuaderno, descansaba una nueva carta que no necesitaba destinatario. Era para ella. Para recordarse que el amor más duradero no viene de otros, sino de una misma. En la televisión, hablaban de ella. En la radio, leían sus frases. Pero en su corazón, no había ego. Solo gratitud. La Fundación Mujer Renacida abrió sus puertas con una modesta pero emotiva ceremonia en una antigua casona remodelada al sur de la Ciudad de México. Allí, mujeres de distintas edades encontrarían talleres de autoestima, ayuda legal, refugio temporal y, lo más importante, un lugar donde sus voces serían escuchadas. Marcela caminó por los pasillos en silencio, acariciando las paredes recién pintadas, respirando el olor a esperanza nueva. En cada cuarto, colgaban fragmentos de sus textos, no eres un error. Eres una historia que aún se está escribiendo. Nadie tiene derecho a apagarte. Ni siquiera tú misma. El dolor no te define. Lo que haces con él, sí. Lucia, siempre a su lado, organizaba el primer taller. La fundación no era solo un edificio. Era un símbolo. Un faro. Un día, en una conferencia en Guadalajara, una mujer mayor se acercó a ella con un pañuelo en la mano. Me llamo Rebeca. Estuve casada 40 años. Él me pegaba, me humillaba, pero yo pensaba que eso era amor. Un día, mi nieta me leyó un texto tuyo. Y algo se rompió dentro de mí, o tal vez se despertó.
Me fui. Llegué a tu fundación. Hoy soy libre. Gracias, Marcela. Marcela la abrazó largo. Lloraron juntas. Porque cuando una se levanta, otras también lo hacen. Meses después, publicó su tercer libro, La mujer del espejo. Era distinto. No solo hablaba del dolor, sino del después. Del renacer. De los días buenos. De los amaneceres sin culpa. En la portada, una mujer con cabello suelto, mirando su reflejo, no con juicio, sino con ternura. Los medios quisieron saber si había un nuevo amor en su vida. Ella solo respondió, estoy enamorada, de mí. Víctor, mientras tanto, la veía desde lejos. Había intentado rehacer su vida, pero nunca encontró consuelo. Iba a sus eventos en silencio. Escuchaba sus palabras como un penitente. Ya no buscaba perdón. Solo presencia. A veces, caminaba cerca de la fundación, con un libro de ella bajo el brazo. A veces, dejaba flores sin nombre. Marcela lo sabía. Pero no lo odiaba. Ya no. Había comprendido que el odio también la encadenaba. Y ella, ya no quería cadenas. Una tarde cualquiera, caminó sola por un campo abierto, vestido blanco ondeando al viento, pies descalzos sobre la tierra. Cerró los ojos. El viento acarició su rostro. El sol la abrazó. Y entonces, su voz en off, nunca estuve vieja, estuve agotada de no ser amada. Hoy me tengo a mí. Y eso es suficiente. Soy mi casa. Mi refugio. Mi comienzo. Y mi final. Soy mujer. Soy historia. Soy renacida, para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu comentario contándome qué parte te hizo llorar, reflexionar o renacer. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras novelas llenas de emoción y vida, y regálanos un me gusta si esta historia te inspiró. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que sanan el alma.